La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Yo no sabía quién era el señor Correa, ni mucho menos si tenía o no tenía empresas. Y él me dijo, bueno, muy al principio contratamos, pero ahora ya no contratamos con esa. Contratamos con, y me dio una retahíla de nombres, que son los que ahora organizan los actos. Distintas empresas organizan los actos. Bueno, pues lo que pasa es que el Lope Viejo no me dijo la verdad, porque la verdad, toda la verdad, hubiera sido decir que esas empresas eran del mismo dueño. Por eso yo digo que destapé la trama Gürtel, sin saberlo, porque al enfadarse los dos concejales, irse al grupo mixto y grabarle al señor Correa cuando se hartó de pagarle las facturas, es cuando lo llevaron al juez Garzón. Bueno, pues con absoluta normalidad, ¿no? Yo llevo diciendo durante mucho tiempo que cumplir la ley y hacer caso de las resoluciones de los tribunales es algo obligado para todos. Me he referido también a los gobernantes y en mi caso también es mi obligación, y iré encantado pues a responder a lo que tengan a bien preguntar y aclarar lo que quieran aclarar. Es que Cristina Cifuentes la conozco desde hace 30 años, ¿cómo yo la voy a amenazar? Cuando dice que No, para nada. Yo nunca le he pedido, jamás de la vida, a Cristina Cifuentes, es que ni se me ocurriría. Yo doy clase de esas cosas, de cómo yo voy a dar, he tenido que anular una clase. ¿Qué le voy a decir a mis alumnos? ¿Que me parece bien usted en la justicia? Eso sería horrible, vamos, que en las grabaciones no está. Es decir, nunca yo he dicho eso. Si es culpable, para mí, que he puesto mi confianza en él durante tantísimos años, es un palo verdaderamente muy, muy, muy relevante. Y si no lo es, yo también estoy conmocionada porque el calvario que está pasando y el que le queda por pasar, porque la justicia en España es muy lenta, pues también lo sería. La incertidumbre y la confusión a las que yo me refiero son de otro tipo. Un cambio radical que afecta al conocimiento, a la cultura, a las relaciones humanas, en definitiva a nuestra manera de estar en el mundo. Y que no es cierto que no haya pájaros en los nidos de antaño. Sí que los hay, pero son otros pájaros. Alguna vez me he preguntado si Don Quijote estaba loco o si fingía estarlo para transgredir las normas de una sociedad pequeña, zafia y encerrada en sí misma. El problema de este momento es que los partidos que han estado gobernando hasta ahora y los que le sostienen es que no tienen proyecto de país, no tienen nada que decir, no tienen nada que decir de España en los próximos 5, en los próximos 10 años, ni siquiera comprenden la complejidad territorial de nuestro país, no tienen absolutamente nada que ofrecer y la prueba de ello es que se están matando entre ellos. ¿O acaso piensan ustedes que lo que hemos visto en los medios de comunicación en las últimas horas no tiene que ver con la decadencia de esa trama que ya no tiene nada que ofrecer a este país? Bueno, nosotros sí tenemos un proyecto de país que apuesta por recuperar el talento que se ha tenido que marchar de nuestra patria, que apuesta por una reindustrialización, que apuesta por los derechos laborales, que apuesta por unos servicios de calidad y que apuesta por una empresa de verdad. I think it's time to call your landlord. Just tell them that you're moving out. Yeah, you're tired of his stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave you
mattress by the road and drive away to my place, your place. Saludos, muy buenos días, bienvenidas a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que tratamos de repasar qué es lo que le está sucediendo a este pequeño país, a este mundo tan complejo, tan convulso, y para eso contamos con la ayuda de numerosos oyentes que se incorporan a esta hora en una suerte de gran asamblea que se genera aquí cada mañana y para la que hemos elegido un hashtag: almohadilla, la cafetera, la charca de Espe. Almohadilla, la cafetera, la charca de Espe. Allí donde surgen las ranas. Le han salido ranas, unas cuantas. Es la reina de las ranas. Bueno, de Esperanza Aguirre evidentemente vamos a hablar porque hoy ocupa todas las portadas de los periódicos, pero me vais a permitir que saludemos primero en condiciones a tanto a quienes se están incorporando en directo a esta hora, que emergen desde las profundidades de Sherwood en este mundo de proscritos siempre estoicos, con la cabeza alta, tantos y tantas amigas, y también a un montón de personas que se incorporan después, a otras horas, o nuestra retaguardia, gente que escucha el programa después en diferido, que también participan, porque muchos de los mensajes que escucháis no se están produciendo en directo, sino que los vamos seleccionando también de interesantes de los que van llegando el día anterior. O sea que 627-002-002, 627-002-002, no caigáis en la desesperanza, que utilizamos mensajes de los oyentes, tanto de los que llegan en directo como de los que llegan en diferido. Bueno, un saludo muy especial a todos ellos, muchos de los cuales están fuera de España, desde el extranjero, son nuestros expatriados, oyentes que un día tuvieron que dejar tantas y tantas cosas atrás, mirando hacia adelante, a su familia, a sus raíces. Este es un programa, ya sabéis, que se comporta como una suerte de hilo de Ariadna, que mantiene la conexión entre aquellos que tuvieron que dejar este país y su pasado. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. María.es, Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Muy bien. ¿Tú qué tal? Bien. ¿Bien? Bien. Bien, sí. ¿Encharcado o no estás encharcado? Un poco encharcados. Un poco sí. encharcados estamos, ¿no? Un poco encharcados, sí, porque de además... fondo oigo ya las ranas. ¿A ti te conmueven esas lágrimas? No me conmueven mucho, debo decir que no me conmueven, pero tampoco, fíjate, no he querido tampoco establecer, porque además me pasó ayer en la tele, nos pilló en directo en El Rojo Vivo, y tampoco me gustaría establecer, se centró mucho el debate en torno a si las lágrimas eran reales o si era una teatralización al más puro estilo Aguirre, y decía, no me parece verdaderamente relevante la naturaleza de las lágrimas. Retratan algo de nuestro país, de lo que le está pasando a nuestro país, de lo que le está pasando a unos ciertos prebostes de este país, pero es irrelevante porque lo que está para llorar esto no es una cuestión de empatías o de asuntos personales o de rollos personales, es la decadencia, una catarsis absolutamente brutal en el modelo político que está afectando a todas las instituciones. Ayer había sospechas sobre la Fiscalía Anticorrupción dando instrucciones para paralizar algunas de las detenciones. Eso es un escándalo de tal magnitud que no es que mereciera abrir portadas de periódicos, merecería inmediatamente una intervención internacional. O sea, es un auténtico escándalo. ¿No ha dimitido el fiscal anticorrupción? No solo no ha dimitido, sino que ha enviado una carta casi justificando. Después de ver los poderes mediáticos vinculados a las tramas de presiones para con Cristina Cifuentes, con esta declaración tanto del señor Paco Maruenda delante de los tribunales, director de La Razón, como su consejero delegado en La Razón. En fin, un auténtico escándalo, los poderes mediáticos, los poderes jurídicos, los poderes políticos, todo eso entremezclado. Hombre, ¿Estás hablando de la trama? Bueno, es que yo creo que si en algo han sido muy hábiles en Podemos es en sintetizar asuntos que ocurren en la sociedad española, que ocurren desde la transición, y en sintetizarlos con palabras breves, ¿no? La trama es un hecho real que existe en este país, que abarca todo y que, como digo, culmina ayer, después, además, en una suerte de operación para salvar a la soldado Cifuentes, que es una cosa verdaderamente vergonzosa. Cristina Cifuentes, que lleva 25 años en política, que ha estado presente en todos los tinglados, porque cada vez que ha habido un tinglado la hemos tenido presente, la hemos visto pululeando por el Tamayazo. La hemos observado ahora con este asunto que se ha atribuido
como si ella hubiera sido la gran denunciante, cuando en realidad se ha visto forzada porque la Fiscalía pedía documentación que ella ha tenido que aportar, y alguien decía, bueno, pero podía no haberla aportado. Digo, claro, y también podía haber atropellado a un crío de 6 años con un automóvil, y también podía haber hecho muchas cosas, pero es que eso es ilegal. Su obligación es aportarla, pero no porque le parezca bien o mal, sino porque es que es ilegal no hacerlo. Y la iniciativa no parte de Cristina Cifuentes. Y ayer, cualquier tertulia de radio o televisión que pusieras, te encontrabas con la operación Salvar a Cristina Cifuentes. Es un auténtico escándalo. Este caso, si ya ha habido casos suficientes como para pedir su dimisión, aquí la hemos pedido en alguna ocasión, pero desde luego este es el gran detonante que pone a Cristina Cifuentes en los focos, y veremos a ver si no tiene más recorrido, que veremos a ver, porque Cristina Cifuentes era vocal, consejera en el canal de Isabel II, es decir, no pasaba por allí, estaba en el consejo del canal de Isabel II, conocía estas decisiones, escuchaba estas decisiones, y tanto si las conocía con precisión, en cuyo caso está implicada, como si las desconocía, en cuyo caso lo que está mostrando es el retrato de una política absolutamente incapaz, pues hombre, tenemos aquí un lío montado absolutamente formidable. Bueno, eso es lo que tenemos encima de la mesa. Yo creo que ayer, por lo que dices de los medios, yo creo que tenían una oportunidad, porque además otro debate que se abre con todo esto no solamente es la corrupción, que ya no es poco, a esto se suma también el análisis y el debate de cómo pueden influir los medios de comunicación en, digamos, tapar cierta corrupción o tener cierta connivencia, presunta connivencia con la corrupción. Ese es un debate que tendríamos que analizar, porque luego vemos que mucha gente no cree en los medios de comunicación, y por este tipo de cosas es por las que no creen, porque como decías, al final el hecho de no hacer una defensa, pero sí, digamos, comprar ese discurso de que Cifuentes ha venido a regenerar la política, mucha gente no se lo cree. Mucha gente no se lo cree, porque además no es el primer caso de corrupción que vemos, porque además no es la primera vez que nos han negado que había corrupción, y porque además esa corrupción se traduce directamente en nuestros recortes, y nos han dicho que no había dinero para nosotros, que nosotros estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades mientras tenemos un salario mínimo que no llega ni a los 900 euros. Todo esto mientras ellos estaban robando y seguían robando, con lo cual mucha gente no se cree ni lo de los medios de comunicación muchas veces, ni mucho menos a Esperanza Aguirre, vamos. Cierto que Ignacio González, mientras estaba haciendo esos negocios, incluso hizo cosas como cobrar a las familias que no tienen dinero para pagar un comedor infantil, les cobraba por 3 euros por calentar un tupper en un colegio. O sea, que hay que ser muy ruin para hacer eso a gente que no tiene recursos. Abrir la puerta a un microondas, meter un tupper y calentarlo, y por acceder a eso les estaban cobrando dinero que incluso el menú de la Asamblea de Madrid precisamente era más barato, y Gonzo en el intermedio hizo una protesta que acabó haciendo subir ese dinero. Pero esta gente está tomando medidas políticas mientras se llevaba este dinero en bolsas a las puertas, medidas políticas para pisotear a la gente que menos tiene, ¿no? Bueno, pues así hemos tenido a Esperanza Aguirre, a la que se le ha estado riendo las gracias en un montón de medios de comunicación, durante años, entre otras cosas porque había una gran campaña de publicidad pagada con dinero público que financiaba estos medios de comunicación, y porque es un personaje muy singular, y ahí hay algo de responsabilidad compartida, porque es verdad que Esperanza Aguirre ha tenido ha sido uno de los pocos políticos que ha comparecido, que eso en los medios de comunicación siempre es agradecido, pero con un desparpajo que, claro, rozaba lo absolutamente surrealista, ¿no? Entonces servía como personaje. Yo siempre he dicho, en todo caso, y ya lo sabéis y lo he compartido aquí en el programa, que la ventaja de entrevistar a gente como Esperanza Aguirre o como Cristina Cifuentes es que no hay más que preguntar de forma sencilla, sosegada, con un absoluto sosiego, para que uno se retrate a sí mismo, ¿no? Y aquí hemos visto a Esperanza Aguirre defendiendo cosas absolutamente indefendibles, y con un tono de sosiego. No ha hecho falta pelearse con ella, no ha hecho falta entrar con arietes, ¿no? Bueno, dicho lo cual, hoy Esperanza Aguirre, que tuvo que declarar ayer en el juicio de la trama Gürtel, es portada en todos los periódicos, entre otras cosas por esa escenificación, rompió a llorar, y entonces esa imagen entre lágrimas pues la tenemos en el ABC, la tenemos en el periódico El Mundo, también portada del periódico El País, y después hoy en el periódico La Razón por fin hablan de esta declaración que tuvo que hacer el director del periódico La Razón, Paco Maruenda, y Mauricio Casals.
el presidente de La Razón, que tuvieron que declarar ante el juez por obstrucción a la justicia y también, supuestamente, por amenazar a Cristina Cifuentes para que no siguiera insistiendo, porque llega un momento en que, después de las instrucciones de la Fiscalía que le van solicitando documentación, Cristina Cifuentes aporta esa documentación y entonces empieza a intentar convertir ese gesto en un intento de demostrar que ella encarna la regeneración. Esto molesta bastante, por lo que se ve, a Paco Maruenda, a Mauricio Casals, que eran amigos del tipo que estaba siendo señalado por Cristina Cifuentes y, según contó el Español.com, pues se dedicaron a amenazar a Cristina Cifuentes para que no siguiera pasando esa información o con ese sesgo, ¿no? Este es el resumen un poco de todo esto que culminó ayer con la declaración en los tribunales de Mauricio Casals, de Paco Maruenda, de Esperanza Aguirre, que iba a declarar por otro asunto, en el caso esto, con toda la imagen de la detención en las portadas de el sucesor de Esperanza Aguirre, de Ignacio González. Bueno, pues todo esto con las ranas del intermedio que después de la comparecencia de Cristina Cifuentes estaban allí. Había unas ranas que había enviado del intermedio, como Esperanza Aguirre había dicho que a alguno le había salido rana, unos señores disfrazados de ranas enviados por un programa de televisión que se llama El Intermedio estaban bailando a continuación. Así que la escena de Esperanza Aguirre rompiendo a llorar, con las ranas bailando a su alrededor, con el cachondeo, con españoles gritando ¡corrupta! Os podéis imaginar la fiesta nacional en la que se convirtió ayer esta convocatoria judicial, que si no fuera porque hacía muchísima gracia, provocaba verdadera pena por lo que representa para este país, para la moral de este país, para la política de este país. Estás escuchando La Cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Por cierto, hoy ha sido detenido también Javier López Madrid. A algunos no les sonará mucho este nombre, les sonará más bien Compi Yogi. Resulta que era el compañero de yoga de la reina Leticia, y entonces os acordáis que se desvelaron una serie de mensajes por WhatsApp o por SMS en el que le denominaba de esta manera: Compi Yogi, tú no te preocupes, este país es que tiene estas cosas, que a veces se comporta de esta manera. Y hoy resultaba verdaderamente vergonzoso escuchar algunas emisoras de radio, ahora cuando venía de camino con la radio puesta, escuchar algunas emisoras de radio tratando de hacer equilibrios para no pronunciar las palabras Compi Yogi. Algunas emisoras de radio a las que yo tengo un cierto aprecio por la historia personal que me ha unido a ellas. Pero lo de los equilibrios, por no decir lo del Compi Yogi, hombre, a estas alturas, si ya nos conocemos todos. ¿Qué dices? No, estaba intentando que María se hiciera un poco de radioteatro para leer los mensajes. ¿Los tenéis delante? Sí, aquí eres. Ah, mira, vale. Venga. ¿Te lo sabes de memoria? No, Mira. tú haz de Leticia. Venga, yo hablo de Leticia. Espera. Bien, espera, un momento. Porque esto hay que hacerlo bien. Es que claro, estoy improvisado, joder, me pilláis en unas situaciones que no puede ser. Pero bueno, imaginaos, ¿qué fecha tiene eso? Eso es del 15 de octubre del 2014. 15 de octubre de 2014. Madrid. Madrid, exterior, luz de día. En 15 de octubre probablemente fue un día plomizo, quizá grisáceo. 5 de la tarde. 5 de la tarde. Salen publicadas algunas informaciones en torno a Javier sobre las tarjetas Black. Sobre las tarjetas Black, donde se ve implicado uno de estos amigos de la princesa Leticia. Madrid está en calma. Javier López Madrid, preocupado por las consecuencias que pueda tener a partir de ese momento. Estamos en un momento de ficción, que pueda tener para sus relaciones personales, pero sabe, en el fondo de su corazón, que cuando uno comparte almohadilla haciendo yoga, comparte muchas cosas. Y entonces
En ese momento comienza un cruce de mensajes. Te escribí cuando salió el artículo de las tarjetas en la mierda de Locke y ya sabes lo que pienso, Javier. Sabemos quién eres, sabes quién somos, nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso, compi Yogi. Miss you. Reina Leticia de España, ¿eh? Os lo agradezco mucho. En el futuro extremaré el cuidado, ya vemos lo que lo ha extremado. Vivimos en un país muy difícil y seré aún más consciente de mi conducta. En esa conversación participa también el rey Felipe en voz de María Navarro. Y tanto, me uno al chat, pero prefiero tener un rato para charlar sin intermediación electrónica ni telefónica. Espera, ponle voz femenina, que nos gusta más la parte femenina. Venga, vale. Del rey. Y tanto, me uno al chat, pero prefiero tener un rato para charlar sin intermediación electrónica ni telefónica. ¿Comemos mañana? Abrazos. No puedo, señor, estoy en San Francisco. Vuelvo el domingo, pero si es necesario regreso antes. Ahí va. Pues claro que no, hombre. Era por charlar con tranquilidad. Ya cuando vuelvas hablamos. Un abrazo y disfruta algo lejos de este barullo. ¿Pero dónde queda lo del compi Yogi? ¿Qué me estás...? Ya lo ha dicho al principio. Bueno, basta. Basta. No, López Viejo se despide diciendo gracias, señor. Pues sí, amigos, detenido López Madrid acusado del pago de comisiones a Ignacio González por la adjudicación de una obra a OHL. Javier López Madrid va a ser interrogado este viernes acusado del pago de comisiones a Ignacio González por la adjudicación de una obra. La constructora OHL ha defendido sus procesos de contratación y en un comunicado se presta a la máxima colaboración con las autoridades. Compi Yogi tendrá que comparecer ante el juez, será interrogado este viernes. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, eres la Resistencia. Disculparéis este momento tan bochornoso, pero nos lo ha pedido el corazón. Bueno, y mientras tanto, en este culebrón mediático, político, jurídico de la realeza, la corrupción, las constructoras, la prensa, la comunicación, etcétera, etcétera, nos encontramos hoy en la portada de La Razón, que ayer obviaron el tema absolutamente. Nos encontramos un editorial que dice, se titula "La verdad por encima de todo". En las últimas horas se ha escrito y se ha hablado con profusión sobre la denominada Operación Lezo, que investiga la gestión del canal de Isabel II. Y en paralelo sobre la decisión del juez de la Audiencia Nacional de llamar a declarar al presidente de La Razón, Mauricio Casals, y al director del periódico, Francisco Maruenda, dicen en la portada de La Razón. Durante toda la jornada del miércoles y de ayer mismo se inició desde distintos medios en el silencio editorial que este diario ha guardado. Hoy, una vez cumplimentadas las comparecencias de nuestros directivos ante el magistrado, estamos en condiciones de hacer pública nuestra posición y, sobre todo, de explicarnos ante nuestros lectores, de transmitir lisa y llanamente la verdad. En primer lugar, decidimos no emitir juicio alguno de esos primeros momentos porque estaba pendiente el trámite testifical de Casals y de Maruenda en la Audiencia Nacional, dice el periódico La Razón. Para nosotros el respeto a los procedimientos judiciales ha sido siempre una máxima, que por supuesto no pensamos vulnerar, dicen.
Una vez sustanciadas las declaraciones, hombre, el respeto a las decisiones judiciales, a los procedimientos, una máxima, depende, ¿eh? Que todavía hay que buscar en páginas interiores cuando liberaron a los titiriteros. Una vez sustanciadas las declaraciones, es hora de afirmar que desde este periódico, en palabras de su director, nunca se ha coaccionado o presionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Palabras que el propio Maruenda, ayer rodeado por una nube de micrófonos, este personaje que se ha convertido, que es una suerte, sí, es el director de un periódico, pero que se ha convertido en una suerte de estrella mediática también de las tertulias, donde representa un personaje muy singular, irónico, satírico, de la vida política española, pues ayer fue inmediatamente rodeado por una nube de corresponsales, de reporteros, de fotógrafos, de periodistas, que le preguntaron en qué había consistido su declaración ante el juez. Es que Cristina Cifuentes la conozco desde hace 30 años, ¿cómo yo la voy a amenazar? Cuando dice que No, para nada. Yo nunca le he pedido jamás de la vida a Cristina Cifuentes, es que ni se me ocurriría. Yo doy clase de esas cosas, de cómo yo voy a dar... He tenido que anular una clase. ¿Qué le voy a decir a mis alumnos? ¿Que me parece bien usted en la justicia? Eso sería horrible. Vamos, que en las grabaciones no está. Es decir, nunca yo he dicho eso. Aquí el problema estaba que Íñigo Rodríguez estaba obsesionado con que desde la comunidad se filtraban cosas contra él. Entonces yo le decía, oye, no se filtran nada, etcétera, pero era una obsesión que tenía él. Y es un amigo. Yo le he dicho al juez, y lo vuelvo a repetir públicamente, volvería a hacer exactamente lo mismo que hice. Volvería a hacer exactamente lo mismo que hice. Declaración de Paco Maruenda ante el juez, que si yo fuera el juez, pues con esa declaración, porque viendo las grabaciones en el español.com han hecho un relato bastante pormenorizado de en qué consistieron esas conversaciones, ese tono de las conversaciones, esas noticias que se publicaban o que se amenazaban con publicar, en fin, nada edificante como para presumir ahora de que volvería a hacer lo mismo. Pero en todo caso, Paco Maruenda, como digo, compareció ante el juez ayer y defiende que volvería a hacer lo que hizo. Lo increíble con todo esto es que haya salido a la luz este tipo de cosas, porque si vemos primero, ¿no?, la justicia como va de lenta, como decía Esperanza Aguirre, luego pues que haya gente que no quiera que se detenga a Ignacio González y que encima sepamos que hace 2 meses Ignacio González sabía que le iban a detener supuestamente porque alguien del mismo gobierno de España le había avisado, da que pensar y pensar precisamente que cómo hemos llegado a saber esto y que cuántas cosas no sabremos porque hay muchos impedimentos encima por parte del gobierno. Ya hizo ayer Esperanza Aguirre un pequeño apartado dedicado a cómo algunos periodistas llegaron antes al lugar de la detención, antes que incluso que la policía, ¿no? Y yo entiendo quizá que un juez, cuando se enfrenta a casos como estos, ¿no?, en los que puede haber tanta presión, y lo que ha ocurrido con el fiscal anticorrupción es de una gravedad que debería ser destituido fulminantemente, porque es alguien que ha obstaculizado la investigación de un juez, ¿no? Pero hay jueces, yo entiendo, que sueltan este tipo de información precisamente para proteger el proceso, ¿no? Para que en esos lugares oscuros donde se toman decisiones para paralizar ciertas cosas, pues no luzca la oscuridad, ¿no? Y podamos ir sabiendo cosas que ya son pruebas que conoce la sociedad y nadie va a poder de algún modo cuestionar luego, ¿no? La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. El periódico, como el señor White corroborará, se publica ante todo y sobre todo para servir al interés público. El suyo no es el único periódico en la ciudad. Pero hasta ahora sí es el único que denuncia los manejos de Rienzi. Señoría. Una prensa honrada y valiente es la principal protección del público contra el gangsterismo local o internacional. Señor Hutchison, su forma de proceder es irregular. Existen ciertas reglas y procedimientos... ¿Podemos escuchar su decisión, señoría? Como uno de sus 290.000 lectores, señor Hutchison, decido que puede usted continuar su declaración. Gracias, señoría. Jesús Cintora, muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando y compañeros de la cafetera? Cafeteros, buenos días. Bueno, teníamos muchísimas ganas de hablar contigo. Era una oportunidad muy buena aprovechar la presentación de este libro, Conspiraciones, ¿por qué no gobernó la izquierda? Ayer tuvo lugar la presentación de este libro en Madrid. Participaron Miguel Ángel Revilla, Ignacio Escolar. Es de la editorial Espasa.
claro, el retrato que has hecho en el libro de los acontecimientos de este país es la fotografía, yo no sé, no sabría así decir, de un sistema en una decadencia absoluta, Jesús. Bueno, es un relato que he intentado hacer para contar de una manera casi a modo de thriller, con su suspense y sus conspiraciones, como dice el propio título del libro, para que la gente de forma amena se pispe un poco, ¿no? Se entere de lo que se cuece en la política en general, en el sistema y en los propios partidos. La gente dice que le está gustando porque lo lee así, le anima después de cada capítulo a leer el siguiente y el siguiente. Te atrapa como te atrapa esta maraña de conspiraciones en las que efectivamente está ahora mismo, yo creo, involucrada la situación política española hace un tiempo. Probablemente sí estamos en un cambio de ciclo, ¿no? Eso es... yo creo que la gente cada vez lo tiene más claro. Lo que pasa es que es cierto que hay una serie de resortes de resistencia y también es cierto que hay nuevos participantes en la situación política que van a tener que afinar una serie de movimientos. Y que la inercia debe ser brutal, ¿no? Había muchas esperanzas también en que esta catarsis pudiera cristalizarse en algo, pero tú mismo partes de una premisa en Conspiraciones. ¿Por qué no gobernó la izquierda? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué no hubo gobierno de izquierdas? Vamos a ver, de entrada yo creo que hay resistencias suficientes en los que mueven el cotarro en el país, que hay que decirlo de forma, yo creo, clara y sencilla, que al final son una serie de poderes, pues sobre todo empresariales, políticos, con sus ramificaciones mediáticas, y que sin duda tienen una gran fuerza, ¿no? Un gran peso, ¿no? El sistema está montado así y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Y no creo que tampoco la forma de cambiarlo sea sencilla en absoluto, y habrá cosas que habrá que cambiar y otras no, ¿no? Prometer que esto se cambia de un día para otro, eso no sería una utopía y sería falso, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que tenemos este trasfondo, y por otra parte también es cierto que ha habido suficientes intrigas en los partidos políticos de la llamada izquierda, en algunos de ellos, ¿no? Como para también pues no contribuir precisamente a esa alternancia de poder, ¿no? Yo creo que si hablamos de PSOE y Unidos Podemos como las dos grandes fuerzas consideradas de izquierdas, hay quien ni siquiera lo considera de izquierdas, ¿no? Pero si las suponemos como tales, hay un trayecto por hacer bastante importante. Es decir, hay mucha gente que considera que para que acabe gobernando la izquierda, si debiera haber un acuerdo de Unidos Podemos y PSOE, luego podrían incorporarse otras fuerzas, tipo Compromís, Esquerra, incluso, no deberían verse como antagonistas. Y ahora mismo hay una desconfianza brutal y se consideran en muchos casos como los grandes rivales, ¿no? Para goce de Mariano Rajoy, que ahí siguen en la Moncloa y que, bueno, pues que tiene sus errores muy graves, corrupción, recortes, falsedades de cosas que prometió que no ha hecho, pero que también juega con el beneficio de que enfrente no se ponen de acuerdo, ¿no? Mariano Rajoy, que ayer precisamente se encontraba encantado de declarar, también en una suerte de retrato, en una suerte de fotografía que ilustra muy bien lo que le está ocurriendo a este país. Bueno, pues con absoluta normalidad, ¿no? Yo llevo diciendo durante mucho tiempo que cumplir la ley y hacer caso de las resoluciones de los tribunales es algo obligado para todos. Me he referido también a los gobernantes y en mi caso también es mi obligación, y iré encantado pues a responder a lo que tengan a bien preguntar y aclarar lo que quieran aclarar. No voy a comentar las resoluciones de ningún tribunal, me parezcan razonables o no lo he hecho nunca. Escuchábamos precisamente a Mariano Rajoy con con este giro. Está encantado de declarar. Oye, hablas mucho del Partido Socialista, de por qué le ocurrió lo que le ocurrió al Partido Socialista. Viene muy contado en el libro y es largo de contar, pero hay un pasaje sobre el que tú das una pista, una copa de Navidad del partido, que estaban los periodistas esperando a Pedro Sánchez y de pronto no apareció. Y parece que había estado con Susana Díaz manteniendo una bronca que simboliza la ruptura temprana entre ambos, ¿no? Porque lo que sí fue una sorpresa fue ver un personaje elegido por Susana Díaz cómo pasa a ser convertido casi en un proscrito, ¿no? Bueno, en el Partido Socialista, después de Zapatero, como por supuesto que les llega la crisis de una manera que fue sorprendente para ellos en buena medida y que tampoco se gestionó de la manera más adecuada, la sucesión no se hizo bien. No sé si no lo tenían previsto,
pero todos sabemos que ha habido familias, ¿no? Rubalcavistas con chaconistas, Madina, Pedro, Susana, en fin, y están en eso, ¿no? Las intrigas de poder en los partidos políticos están siendo una constante. Y luego es cierto que Pedro Sánchez, en cierta forma, es utilizado por un sector del partido en el que estaba Susana para, pues tenerle como un peón para, digamos, mantener la silla, por así decirlo, en el partido, y que después ella más adelante pudiera dar el salto a ser la aspirante a la Moncloa, ¿no? Hubo gente que directamente le apoyó sin más a Pedro Sánchez porque creían que podía ser el candidato, ¿no? Y luego en el Pedro Sánchez que tenemos ahora, pues sin duda ha habido detrás intrigas de poder y ambiciones de poder por parte de Susana Díaz, pero también hay promesas incumplidas por su parte, por parte de Pedro, que también ha ido incumpliendo asuntos que les prometió, ¿no? Y también hay incluso, un encerrarse en un círculo cada vez más reducido, ¿no? Que ha hecho que tengamos la tesitura en la que nos encontramos ahora mismo en el PSOE. Y mientras tanto, Mariano Rajoy en Moncloa, y por muchos años, ¿tú crees? Mariano Rajoy, con la dinámica actual que tenemos, probablemente, a pesar de tantos casos de corrupción, a pesar de la situación económica que tenemos, que en cierta forma yo creo que lo que ha conseguido Rajoy es que se venda como recuperación, lo que sigue siendo un índice de desigualdad muy llamativo, ¿no? Yo me pregunto a veces, si estuviera gobernando la izquierda, qué es lo que ocurriría con los índices económicos que tenemos de desigualdad, ¿no? Pero bueno, él ha conseguido lanzar el mensaje oficial de que hay una recuperación y demás. Bueno, pues ahí está. Y con esta dinámica actual, cuidado, porque por mucho que se le vea ahora mismo en una situación delicada por los temas de corrupción, él ya ha demostrado que es capaz de hablar de vasos, de platos, de ya tal y de lo que sea menester para ir ganando tiempo. Y alrededor hay una serie de gente que no se ha puesto de acuerdo. Y de eso se ha aprovechado él, para hacerse el muerto hace mucho y seguir ahí en la Moncloa. Y además le votan. Es que a él le votan y el resto tienen votos, pero no se ponen de acuerdo. Pero hay una gran paradoja, porque en todo esto que está ocurriendo, fíjate, en esta misma declaración ayer de Esperanza Aguirre, ¿dónde está el Partido Socialista? Está el PP viviendo una descomposición pública. Esperanza Aguirre, que ha sido un preboste, un personaje absolutamente reconocido, es verdad que con los enfrentamientos con Mariano Rajoy ya, digamos, de salida, pero en todo caso, personajes de una relevancia absolutamente formidable, y el Partido Socialista desaparecido en este momento, ¿no? Bueno, desaparecido no, porque se habla mucho de ellos. Lo que pasa es que no se habla probablemente de lo que sería mejor para el Partido Socialista, ¿verdad? Y mira, el momento que antes apuntabas de ese encuentro que hay entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, cuando los periodistas esperan a Pedro, yo creo que simboliza sin duda un momento de lo que ocurre, ¿no? En el PSOE. El hecho de que acabes de llegar a ser secretario general del PSOE, que lleves meses, que te esté esperando la prensa en tu flamante primera copa de Navidad con los periodistas en un día para celebrar, que estén ahí, bueno, pues todos los que puedan dar testigo de lo que está ocurriendo, y que flipen porque no llega, y pues qué pasa que no llega Pedro, ¿no? Ya en una noche de Navidad, tal. Pues y preguntan a la gente de su equipo y tal, pues no sé, pues tal, y dice, pues ¿qué habrá pasado? ¿Le habrá pasado algo personal? ¿Le habrá llamado Rajoy? ¿O qué habrá pasado? ¿O algo trascendente? Y que verdaderamente donde estés con Susana Díaz, porque están pues prácticamente declarándose la guerra, y acaba de llegar al liderazgo del PSOE, yo creo que simboliza en qué anda el PSOE en los últimos tiempos. Yo diré una cosa, a mí me gusta siempre diferenciar mucho lo que pueda ocurrir en las cúpulas de los partidos y luego la militancia. No hay más que hablar, hay un montón de militantes y si sales fuera de Madrid más, que te encuentras gente haciendo una gestión dentro del Partido Socialista que es admirable y que merece todos los respetos, claro que sí, y que también ven como algo espeluznante las intrigas de poder que se viven, ¿no? Y son intrigas de poder que, cuidado, que también se están viviendo en Podemos, a un nivel bastante inferior, sin duda, pero que es que el poder tiene estas cosas que hace que, bueno, pues haya unos enfrentamientos por él que a veces llaman poderosamente la atención, ¿no?
Sí, aquí hablamos muchas veces, ¿verdad? La diferencia que existe muchas veces en los partidos políticos entre las élites, las bases, militantes, gente que ve con un cierto estupor también las batallas que se observan internas en los propios partidos políticos y que desde luego no participan de estas ni conspiraciones ni corruptelas que se dan muchas veces en las cúpulas, en algunas cúpulas de los partidos, ¿no? Y hay una gran diferencia con eso. Jesús Cintora, Conspiraciones, editorial Les Pasa. ¿Por qué no gobernó la izquierda? Se pregunta Jesús Cintora en este relato que está siendo muy bien acogido, que se presentó ayer en el Círculo de Bellas Artes. Oye, ¿qué tal estás tú, Jesús? ¿Cómo te va? Yo te veo alguna vez, coincido alguna vez, ayer coincidí contigo en televisión, pero bueno, no nos vemos con toda la frecuencia que nuestro cariño merecería. Sí, eso es, sabes que tenemos una relación incluso casi familiar. Por cierto, estuve con la familia tuya anoche. Ya me han dicho. De Canarias. Bueno, pues nada, pues bien, yo pues tengo salud, que es lo importante, ¿sabes? Y luego pues intentando, pues ya sabes que mi salida de la televisión no fue precisamente, bueno, pues algo que pasara desapercibido, ¿verdad? Pues estamos intentando volver, trabajando, intentando movernos, que es lo que creo que he hecho toda mi vida, y a partir de ahí, bueno, pues no sé qué puede ocurrir para que tenga esta situación, ¿no? Pero bueno, pues lo que hago es aprovechar cualquier oportunidad, es decir, si colaboro con Ignacio Escolar en el diario, en mi columna semanal, si ahora he escrito el libro con Espasa, el tema es no parar, ¿no? Y luego pues con ideas de televisión y algunas cosas que me han comentado que vamos a ver si cuajan, ¿sabes? A mí me gustaría, lo fundamental que creo que tenemos es que hay gente que nos quiere y que nos sigue y que nos anima, ¿no? A continuar. Yo de eso estoy enormemente agradecido a la gente de las redes sociales, a la gente que va a los actos, porque sin esa gente pues no habría nada, ¿no? Y afortunadamente tengo todavía gente que me da ese apoyo, ¿no? Y recibes muchísimo cariño porque lo vemos sistemáticamente, que la gente... Claro, porque tu salida de televisión, la forma tan abrupta en la que se produjo, también se convierte en una cierta forma en un símbolo del tiempo que estamos viviendo y en fin, los intereses cruzados y las fuerzas y los choques que suponen, ¿no? Pero que se escenificó en tu salida. Y hay gente que te tiene un cariño absolutamente abrumador porque lo vemos en las redes sociales permanentemente, o sea que cariño no te falta. ¿Sabes qué pasa, Fernando? Que aquí hay una especie de contrariedad, porque por una parte siento que no me apetece ser víctima o ir de víctima, no sé si me explico, ¿sabes? Yo tengo una forma de ser en la cual pues prefiero tirar para adelante, trabajar, esforzarme, este tipo de cosas. Y es duro porque por una parte comprendo perfectamente que la gente vea lo que ha ocurrido y como tal se revele, ¿verdad? Pero por otra tanto tiempo preguntan siempre esta historia, que lo comprendo que lo pregunten, lo comprendo perfectamente porque cómo no lo van a preguntar. Pero por otra parte ojalá pudiera salir de esto, ¿no? Y el día de mañana verlo como algo lejano, ¿sabes? Bueno, pero esto será el tiempo el que haga ese trabajo, ¿no? Sí, claro, cualquiera que se ponga en mi piel yo creo que lo va a entender, ¿sabes? No me gustaría estar siempre con esta historia, sino poder disfrutar de lo que estoy haciendo en la actualidad y todo esto, pero claro, está reciente lo que ha pasado y bueno, y ahí está, ¿no? Y probablemente no resuelto. Entonces, claro, la gente pregunta y yo lo comprendo perfectamente. Pero, ¿sabes? Si te pones en mi piel es una situación muy complicada, ¿no? Absolutamente. Ojalá esto se viera simplemente como una pesadilla, Sí, pero al final, fíjate, Julia Otero, que pasó un proceso también similar, además con mucha repercusión pública, Luis Fernández, tantos y tantos profesionales que se han visto sometidos a estas tensiones que tienen que ver con lo político, con lo empresarial, con lo tal. Pero bueno, sea como fuera, Jesús Cintora, siempre es un placer hablar contigo. Hoy, además, con la excusa de la publicación de Conspiraciones, ¿por qué no gobernó la izquierda? De la editorial Les Pasa. Muchísima suerte, Jesús, y muchísimas gracias por atender esta llamada. Como siempre, muy buenos días, mucha suerte. Gracias, Fernando. Ya sabes que soy de los que siempre estamos ahí y hablamos además, yo creo, justo el día después, la mañana después de presentar el libro anterior, y lo hacemos después de este y en otras ocasiones. Te apoyo siempre enormemente tu proyecto y te doy muchos ánimos y hay que seguir ahí. Un abrazo, salud, cuídate. Adiós, amigo. Adiós. Chao. Switch yourself up, what the fuck you turn me off? I know it's just a figure of speech, but don't you know how hard I feel? Just as hard as that to win. When it still sounds burning up my skin. Oh, 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 oh.
secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. Italien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Bueno, y como cada semana nos acompaña Pilar de la Peña para hablar de cómo se está proyectando la imagen de España fuera de nuestro país en los medios internacionales. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Y sospecho que estos días se ha hablado mucho de corrupción, ¿no? Sí, la verdad es que ha tenido mucho impacto. Las dos noticias de esta semana sobre que ha dado España y que a nivel internacional se han recogido, ¿no? Primero la citación a Mariano Rajoy para que testifique en el juicio por el caso Gürtel, que bueno, han recogido muchos de los principales diarios del planeta, sobre todo destacando que la primera vez en la historia que un presidente en activo va a comparecer, aunque es como testigo, pero va a comparecer en un juicio por corrupción. Esto ha tenido un impacto brutal. En The Times, Le Monde, en fin, en muchísimos medios de todas, sobre todo de Europa, pero incluso Fox News lo han recogido muchísimos medios, porque llamaba la atención esto, ¿no? El hecho de que el presidente del gobierno haya sido llamado para testificar en un gran caso de corrupción, que además desde fuera siempre se incide en que el caso Gürtel es uno de los casos más emblemáticos o más importantes de corrupción que ha dado en España. Y luego es verdad que la detención de Ignacio González, a causa de todo el caso sobre el canal de Isabel II, también al día siguiente ha sido recogida de Financial Times, por ejemplo, publicaba un artículo que decía: la corrupción vuelve a atormentar y a acosar al Partido Popular de Rajoy, mezclando un poco los dos casos. Otros medios han ido incluso más lejos y, por ejemplo, la Libre Belgique, el diario belga, decía que evidenciaban todos estos casos un PP en descomposición. Otros medios no van tan lejos y señalan que la posición de Rajoy y del gobierno es más o menos segura pese a todos estos casos. Pero sí es cierto que las dos noticias y el hecho de que la corrupción vuelva a ser noticia y vuelva a protagonizar el debate político en España ha llegado a prácticamente todos los rincones del planeta. Y uno de los asuntos que no dejan tampoco la prensa internacional es la defensa de los derechos civiles, y vuelve el tema Casandra y la persecución a la libertad de expresión. Esto vuelve a la prensa internacional, ¿no? Sí, casi un mes después, de hecho, de que se dictara la sentencia y la condena de cárcel contra Casandra Vera, es un tema que sigue llamando la atención, ¿no? En estos días hemos visto artículos en el South China Morning Post, que es un diario de China, hemos visto artículos en medios franceses, en medios británicos, incluso The Guardian, el diario británico, ha entrevistado a Casandra Vera, y todos señalan un poco esto, ¿no? El hecho tan sorprendente que en España bromear sobre terrorismo te puede llevar a una condena de cárcel. En The Guardian dicen eso, que todo este caso, recuerdan también las condenas contra César Strawberry, contra, el intento de procesar a los titiriteros. Todo esto se considera que ha puesto bajo los focos la libertad de expresión en España, que está en cuestión. Algunos dicen que puede incluso tener algo así como un efecto paralizante, y sobre todo se destaca eso, ¿no? Había, por ejemplo, un diario francés, Le Parisien, que decía que a los jueces españoles no les divierten los chistes sobre terrorismo. Y en general se comentaba y se señalaba un poco que todo el tema Casandra, la pena de cárcel, ha dividido a España, porque también se enfatizaba que hay ciertas personas que han visto bien la condena, que defienden, que consideran que está justificada, y luego una gran parte de la sociedad que en general la considera desproporcionada. Tiene algo de paradójico, en todo caso, que en China les parezca llamativo la forma en la que aquí se protege o no la libertad de expresión, ¿no? Tiene algo de metafórico. Pero bueno, luego también, de nuevo, España, como es referente mundial en la donación de órganos, cada cierto tiempo aparece esto destacado en la prensa internacional.
Sí, cada vez que digamos, hay nuevas estadísticas o nuevos datos, es un tema que realmente es, digamos, yo diría que es el gran embajador de la marca España afuera, ¿no? Es uno de los pocos asuntos en los que España realmente está considerada referencia internacional, en la que todo el mundo mira. De hecho, había varios medios en estos días que han dicho que el sistema español es envidiado por el resto del planeta desde hace 25 años, porque es verdad que desde hace 25 años España encabeza y además bate sus propios récords, digamos, los registros tanto de trasplantes como de donación de órganos, que esto es algo que se enfatiza mucho, no solo los trasplantes, sino la donación de órganos. España, vamos, lidera con mucha amplitud las estadísticas, sobre todo lo que se valora, ¿no? La donación por millón de habitantes. Y bueno, muchos medios destacan que está en 43,4 en 2016 y que, por ejemplo, otros países como Estados Unidos está en 28, Francia también está en 28, Alemania está en 10. Y el sistema español es estudiado en todas partes. Uno de los últimos medios que lo decía era The Times of India, un diario indio, que dice que su gobierno ha pedido ayuda al español para tratar de optimizar su sistema y optimizar todo el modo en que gestionan un poco la donación de órganos. Y muchos medios de Canadá, de Qatar, de Francia, en todos estos sitios se destaca eso, con este titular además, ¿no? España es campeona del mundo en donación de órganos y trasplantes. Y se reconoce mucho el trabajo de la ONT, ¿no? Un poco se alaba el papel y cómo ha hecho un modelo de organización en red, centralizado y que está funcionando muy bien y que calcan directamente en numerosos países del resto del planeta. Y como hay noticias costumbristas que también sobre anécdotas españolas, el anecdotario de cosas que ocurren por aquí, hay una noticia que cada cierto tiempo también sale en la prensa internacional y esta vez ha sido en el New York Times, la catedral de Justo Gallego, este señor que está construyendo una catedral con sus propias manos, ¿no? Sí, es verdad que muchísimos medios lo llevan destacando y ha llamado la atención, porque hay que recordar que Justo Gallego, este ex monje de Mejorada del Campo, empezó a levantar su catedral en los años 60, entonces ha habido numerosos medios que le han prestado atención de una manera u otra. Recuerdo un artículo de la revista Time que, por ejemplo, decía que había logrado algo importante y que ahora peligraba un poco su legado, y esto fue hace casi 7 años, ¿no? Porque al final Justo Gallego tiene ya más de 90 años y empieza a plantearse qué va a pasar con su obra después. Pero el New York Times dedica un reportaje bastante en profundidad de su corresponsal, de Rafael Minder, a destacar un poco esta obra, destacando que lo ha levantado prácticamente ladrillo a ladrillo y en solitario, sin ningún apoyo ni de la Iglesia Católica, ni ninguna financiación pública. Incluso resaltan que lo ha hecho sin tener tampoco licencia de obras, ¿no? En este caso. Pero bueno, también señalan que la catedral se ha convertido casi en un signo de identidad para Mejorada del Campo, que además atrae a numerosos turistas, que digamos ayuda a impulsar a la economía local y que en general tiene muchísimos partidarios. Tiene también mucha gente crítica que le señala como un fanático, incluso resalta especialmente la falta de apoyo institucional de la Iglesia Católica en España a esta obra, pero también se cuenta y se destaca un poco su historia y cómo él mismo está decidido a continuar, y estaba decidido incluso a morir en su catedral. De hecho, el artículo de New York Times empieza así, ¿no? Diciendo: Justo Gallego literalmente ha acabado su propia tumba en la cripta porque quiere ser enterrado allí y quiere que esa sea su obra y su legado. Resulta paradójico, ¿no? Que probablemente no sean el dogma ni la fe los que salven la catedral, pero si se ha convertido en un epicentro para el turismo, ha tocado a la madre economía, y entonces la diosa economía probablemente terminará por indultar la catedral, ¿no? Bueno, ya veremos a ver. Y no solo la economía, sino que muchos vecinos, que era un poco lo que ponía de manifiesto el artículo del New York Times, sienten que es un poco como un símbolo de identidad de su localidad, ¿no? Que no es solo, que es algo que les ha un poco colocado en el mapa y que es algo digno de mantenerse. Había muchos elogios que recogía el artículo de vecinos de la zona, y se destacaba además que empezó él solo, pero luego ha tenido mucha ayuda de voluntarios, de gente que le ha donado material, es decir, que ha sido un proyecto muy personal, pero que sí ha tenido un cierto respaldo, siempre al margen, eso sí, de instituciones y de organización un poco jerarquizada. Bueno, es el gran ejemplo del quijotismo español, ¿no? En ese sentido. Oye, y noticias que no están relacionadas con nuestro país, que no se refieran a nuestro país, pero hayan tenido mucha repercusión en la prensa internacional, ¿con qué nos hemos encontrado? Pues yo diría dos asuntos, y para variar no son Estados Unidos ni Donald Trump, sino son las elecciones en Francia, que es verdad que últimamente en Europa cada convocatoria electoral suscita mucho interés, pero en concreto las de Francia están monopolizando la atención,
principalmente por la posibilidad de que Marine Le Pen vuelva a dar la campanada, como sucedió en el Brexit y con la victoria de Trump. Es un aspecto, o sea, es un miedo, un temor que está ahí y que marca un poco digamos, cómo está enfocando y cómo está informando y cómo está mirando el resto del mundo a las elecciones francesas, aunque en estos últimos días lo que la mayor parte de los medios destacan es que se ha estrechado mucho la carrera, ¿no? Es decir, que lo que parecía que podía ser en los últimos tiempos se parecía un duelo a dos entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron, pues ahora se habla de que François Fillon han remontado un poco y sobre todo se destaca el auge de Jean-Luc Mélenchon, que es el candidato de la izquierda radical, un poco el Pablo Iglesias francés, como le han denominado en algunos sitios, que parece que en los sondeos ha tenido un auge importante y que, bueno, podría ser una sorpresa. Algunos incluso se aventuran ya qué pasaría si en la segunda vuelta de las elecciones francesas pasaran Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, que sería una elección complicada para el resto del mundo y que, en fin, llamaría mucho la atención. También habrá que ver qué sucede, pero estas es un poco las pinceladas que se está dando en los medios internacionales. Y el otro tema es la convocatoria de elecciones anticipadas en Reino Unido que ha hecho Theresa May, que también ha sorprendido muchísimo, ha pillado a toda la prensa por sorpresa, pero lo han recogido unánimemente, ¿no? Se destaca sobre todo eso, que Theresa May con este movimiento por sorpresa intenta sobre todo conseguir un mandato para reforzarse en su manera y en el enfoque que quiere darle al Brexit, aunque muchos medios señalan que también ahora mismo parece un movimiento inteligente porque realmente saca una diferencia muy importante al segundo partido, pero bueno, abre el melón y hay gente que ya se está movilizando un poco para considerarlo como una especie de segundo referéndum sobre el Brexit, así que de momento veremos a ver. De momento ha llamado mucho la atención y luego, dado que el apellido de Theresa May es mayo, significa mayo en inglés, ha dado también lugar a muchas portadas haciendo juegos de palabras con que se iba a junio, en fin, así ha llamado mucho la atención. Pues es la imagen internacional que va proyectando nuestro país a través de la prensa extranjera y que va oteando Pilar de la Peña. Pues muchísimas gracias, Pilar. Nada, a vosotros. Hasta la próxima. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera. Tried always to please, but you were brought to your knees. You did all that you could, but still they misunderstood. You gave it up, you had enough, but now you're feeling happy. You gave it up, you had enough, but now you're feeling happy. You tried always your best, but they were never impressed. You did all Bueno, este fin de semana se celebra en Francia la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Las encuestas no dan mucha diferencia entre los cuatro principales candidatos. Hay mucha preocupación porque la campaña se mueve entre el paso a la segunda vuelta de Marine Le Pen, el crecimiento en las últimas semanas de Mélenchon y, claro, el atentado que tuvo lugar ayer en París ha entrado en la recta final de esta campaña, así que vamos a hablar con Daniel Puchol, periodista español, afincado en París. Está ahora mismo en España cargando las pilas para cubrir los comicios. Daniel Puchol, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fernando. Bueno, lo que sí que parece es que no hay muchas diferencias, ¿no? No hay una gran ventaja entre candidatos, así que el resultado es incierto. Sí, completamente. Esta última semana, de hecho, se hablaba de un cuádruple empate técnico entre Marine Le Pen, Mélenchon, Fillon y Macron. Al principio, en las primeras semanas, se empezaba a hablar de una clara diferencia entre Marine Le Pen y Macron, pero a última hora, y sobre todo después de los debates televisados, pues ha habido una clara subida de Mélenchon que la verdad es que pone la situación muy interesante y, como decías, más todavía después del atentado de ayer, que vamos a ver de qué manera puede influir en el resultado final. En todo caso, ¿el partido más votado podría ser la abstención?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Está por ver, podría ser, por supuesto. De todos modos, Francia, se caracteriza, y yo creo que va a ser todavía más así en estas elecciones, por ir a votar, ¿no? La gente tiene muchísimas ganas de votar. Y bueno, aunque también es cierto que se habla de que no hay ninguna persona, ningún candidato que realmente convenza al electorado, y eso sí que podría generar de alguna manera la abstención, que la gente se abstuviera. De todos modos, va a haber muchas personas que vayan a votar en contra de Le Pen, por lo que puede suponer que la candidata de la extrema derecha sea presidenta, y luego también gente de derecha que va a votar en contra de Mélenchon a la vista de que ha subido mucho en los votos. O sea que realmente la situación está muy, muy abierta. Conociendo Francia, que ganase Le Pen, desde aquí parecería extraño, pero claro, cualquiera sabe, ¿no? Porque efectivamente existe este juego de equilibrios al que te refieres. Mélenchon también es una persona que provoca una cierta preocupación entre la derecha, y eso podría activar el voto. ¿Qué es lo que se está jugando Francia en estos comicios? Bueno, fíjate, ni más ni menos que el cierre de fronteras, la salida de la Unión Europea. Todo esto son las primeras medidas que asegura Marine Le Pen que pondría en práctica si es elegida presidenta. O sea, imagínate lo que hay en juego. Y llama la atención el ascenso de Mélenchon en las últimas semanas. ¿La campaña se está polarizando hacia la derecha más dura y la izquierda más dura? Bueno, es que, sobre todo, más que nada porque el candidato del Partido Socialista, Benoît Hamon, está lejos en las estadísticas, en todos los sondeos, las encuestas que se hacen, está hundido. La última que he visto ha sido de un 8%, y claro, muchas de las personas que votaban al Partido Socialista ahora o bien votan, si son realmente de izquierdas, a Mélenchon, aunque bueno, hay diferencias lógicamente con el Partido Socialista, y algunas de estas personas votan un poco más centro-derecha, como es la posibilidad de Macron. Entonces, de ahí que se esté polarizando, sí, o a la izquierda, como es el candidato Mélenchon, o personas que también van a votar así yo, a pesar de, el problema enorme de corrupción que tiene con los empleos ficticios, con su mujer, con sus hijas. Pero bueno, poco a poco parece que con el paso de los días al electorado, a algunos de los votantes se le ha olvidado esta circunstancia, y parece que incluso Fillon también está subiendo en las encuestas. Está recuperando algo. Y dime una cosa, porque aquí el retrato, la fotografía sobre Marine Le Pen lo tenemos desde hace algunos años ya. Los medios ponen sistemáticamente el foco, pero sobre Mélenchon no se habla demasiado. Hay una cierta buena acogida, yo lo veo entre los oyentes, sobre la figura de Mélenchon, lo que representa, sobre su discurso. Hay un cierto idealismo. ¿Qué tipo de mensaje, qué tipo de discurso tiene, para ser más precisos? Bueno, el discurso de Mélenchon es el de la izquierda clásico, ¿no? Dedicar más tiempo, más dinero a las ayudas sociales, a tener una política realmente de izquierdas. Y esto está calando, sobre todo también porque es muy buen orador, y en los debates televisivos que se están realizando, en los debates a 11 que se hacen con todos los candidatos en televisión, pues está agradando mucho, y eso está atrapando a muchas personas jóvenes que a lo mejor no lo conocían tanto, como a otras mayores que sí que lo conocían, pero que esta vez, al ver que poco a poco va subiendo en interés, pues se van animando, ¿no? Y eso también genera que ellos se animen a posiblemente votarle en esta ocasión. Hay que pensar que está en algunas estadísticas que superaba ya el 20%, ¿no? de posibles votantes. ¿Hubo algún periódico que intentó establecer ciertos paralelismos con Venezuela, entre Mélenchon, Venezuela? Aquí, como se caricaturiza también mucho a la izquierda, y aquí y lo vemos sistemáticamente, desde tu perspectiva, ¿tiene algún rasgo que le haga estar en ese registro? Bueno, pues la misma que podríamos decir en España de Podemos. Hay medios de comunicación que se han encargado de realizar este paralelismo, y a mí me hacía gracia, me sorprendía al ver que hay tantos paralelismos, ¿no?, en las campañas electorales española y francesa, precisamente por eso, porque hay medios de comunicación que se referían a Mélenchon como el amante de Venezuela,
el amigo de Castro, todas estas cosas, ¿no? Generando, bueno, pues algún tipo de incertidumbre al electorado francés para generar un poco de miedo, ¿no? Podríamos decir. Daniel Puchol, periodista que además es oyente también con una cierta frecuencia de este programa, miembro de La Resistencia, te agradecemos tanto, de verdad, Daniel, que nos ayudes a comprender un poquito mejor esta primera vuelta de las elecciones de este fin de semana en Francia, tan importantes, tan relevantes para ese país, para Europa, que nos afecta directamente. Daniel Puchol, muchísimas gracias, muy buenos días y mucha suerte. Un placer, cuando queráis. Un abrazo, Fernando. Claro. Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas pesado y aburrido y pretencioso, no te consumas sin el amor propio. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, no lo hagas. A no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, si has sido elegido, sucederá por sí solo. Y seguirá sucediendo hasta que mueras, o hasta que muera en ti. No hay otro camino, y nunca lo hubo. Will you follow me Es viernes, recomendaciones culturales en la cafetera de los oyentes. Buenos días, cafetera. En la recomendación cultural del viernes yo quería recomendar Se vende sanidad pública, en el cual coordina Juan Antonio Gómez Liébana, que es un libro que habla sobre cómo nos ha llevado donde estamos hoy en día, cómo la sanidad se ve como un producto y cómo se la trata como tal. Y eso era todo. Que tengan un buen fin de semana. Pues muchísimas gracias por esta recomendación cultural. Esperamos verte también, bueno, de la sanidad. Esperamos verte, digo, en la desvirtualización que vamos a hacer. 6 de mayo, sábado, 12 de la mañana, en los alrededores del Palacio de Cristal, en el Retiro de Madrid. Hay gente que ya ha reservado billetes, gente que ya tiene alojamiento. Estoy viendo algunos de los nombres que más participan en directo, también muchos de los que participan en diferido, que están haciendo verdaderas maniobras para estar aquí el 6 de mayo y podernos juntar en ese gran abrazo, en esa gran fotografía. No podéis faltar. Vamos a hacer la foto de la Resistencia. Esa foto permanecerá por los años. Es el primer gran encuentro de los oyentes. Será un símbolo, marcará una época. Tenéis que estar todos ahí, la cafetera. Bueno, hoy hablábamos de la sanidad y en las portadas de todos los periódicos, insisto, Esperanza Aguirre. El PP espera que Aguirre dimita y que no se atrinchera, dice el periódico El País. El ABC, Aguirre, entre lágrimas, para mí, lo de Ignacio sería muy lamentable, dice el periódico ABC. En el periódico El Mundo, el juez rastrea una comisión de OHL a González en Suiza que el Partido Popular conocía y dice: llanto por un amigo. Esperanza Aguirre aguantó durante su declaración en el juicio, pero se derrumbó a la salida cuando hizo una declaración sobre la operación Lezo, con fotografía de Esperanza Aguirre. Y también la trama del canal desvió decenas de millones a paraísos fiscales. Y vemos también que se está publicando en las últimas horas, periódico El Mundo: el hermano de Ignacio González sobornó a funcionarios del chavismo para obtener contratos. Ay, cuando las comisiones aparecen,
pues la moral y las propaganda, ya sabemos. Esperanza Aguirre, un personaje tan simbólico, tan característico. María ha estado buceando en la hemeroteca y ha rescatado algunos momentos sobre sus, declaraciones públicas que darían para llorar. Estamos en directo en Internet. Queridos internautas, bienvenidos al Partido Popular de Madrid. Mientras yo sea presidenta de esta comunidad, la sanidad en Madrid será universal y gratuita. Muy pocas veces, cuando disfrutamos de esa libertad y del pleno ejercicio de nuestros derechos, nos paramos a preguntarnos por qué y cómo hemos llegado a ese Estado de Derecho que protege nuestros derechos y nuestra libertad. Pero si nos hiciéramos esas preguntas, descubriríamos el papel esencial que el cristianismo ha representado en la historia de Occidente y en la conquista de los derechos y libertades que hoy nos garantiza el Estado de Derecho. López Viejo. ¿Qué quiere que le diga? Para mí fue una enorme decepción, y aquel que no haya nombrado a alguien que le haya traicionado, pues que levante la mano. España y los españoles necesitan que nuestro partido esté limpio, que lo diga y que lo demuestre. Y si ha habido personas que han caído en corrupción, lo que tenemos es que descubrirlos y denunciarlos con más fuerza de la que pueda emplear la justicia. Yo creo que a ningún político español se le han exigido más explicaciones acerca de su patrimonio que a Ignacio González. Yo creo que esa valentía le honra y a todos nos debe hacer reflexionar sobre las dificultades que a veces encuentran los personajes públicos para defender su buen nombre. Y más en unos momentos en los que el Partido Socialista se encuentra sumido en una profunda crisis de la que no se sabe por dónde va a salir. Y como resultado de esa crisis, la izquierda en estos momentos está mirando cada vez más hacia el populismo. Pues bien, ahora más que nunca es necesario que un partido popular limpio y preparado para volver a ilusionar a los españoles. A la política hay que venir lloraos. Todo el que se dedica a la política tiene que venir llorado de casa. Estás escuchando La Cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. Bueno, ya sabes que con esta sintonía diferenciamos entre la agenda setting, los temas que marcan los grandes medios de comunicación, y la agenda de La Cafetera, que son aquellas noticias sobre las que queréis que pongamos atención, María. Sí, empezamos con recordando una noticia que ya hemos dado en la agenda cafetera, pero la recordamos porque de hecho Enfermeros Salesianos nos la quiere recordar, y es que habrá una marcha por la ciencia esta semana, lo hemos anunciado, y será este sábado 22 de abril en 400 ciudades de todo el mundo. En España en concreto se celebrará en Madrid, Sevilla, Barcelona y Girona. Estas marchas, además, enmarcándonos precisamente en España, denuncian los recortes en inversión en investigación científica que han alcanzado el 40% desde 2009, así que estaremos atentos este sábado a estas marchas. Y sobre sanidad también, Juan P. Torreglosa y precisamente María Blanca de Zaragoza nos han hecho llegar los excluidos que dejó el Partido Popular, dice público.es, y es que 5 años de la reforma que liquidó la sanidad universal han dejado mella.
Dice este periódico que pese a que casi todas las comunidades aprobaron normativas para mitigar las consecuencias sobre la salud de miles de inmigrantes, se ha seguido negando la asistencia médica a cientos de personas, también mujeres embarazadas o menores. Han pasado 5 años desde que el gobierno de Mariano Rajoy aprobara el polémico Real Decreto Ley que dejó sin tarjeta sanitaria a 873.000 personas, la mayoría inmigrantes en situación irregular. A pesar de lo que dice la actual ministra de Sanidad, que decía este pasado 20 de diciembre que los inmigrantes ilegales no tienen derecho, pero se les atiende. Sin embargo, dicen, los datos no muestran lo mismo. REDER, que es una red de denuncia y resistencia al Real Decreto integrada por la Federación de Asociaciones de la Sanidad Pública Médicos del Mundo, entre otros muchos otros colectivos, lo que han hecho ha sido denunciar que solo entre enero de 2014 y marzo de 2017 han registrado hasta 3.340 casos de personas excluidas del Sistema Nacional de Salud, siendo 1.840 inmigrantes en situación irregular. Y nos vamos a una noticia que muchos de vosotros nos habéis enviado como Galgo Callejero, Patricia Gómez, y es que Partido Popular y PSOE indultaron al menos 39 policías y guardias civiles condenados por torturas. Público.es denunció, dicen, este jueves que el recién nombrado jefe de la Policía Nacional en Cantabria, Héctor Moreno García, fue condenado por torturas e indultado por el Partido Popular en 1998 y, como decimos, ahora lo han nombrado jefe de la Policía Nacional en Cantabria. Sin embargo, dicen, no es el único caso en el que los gobiernos españoles han premiado a agentes condenados por torturas, aunque sí es el más reciente. Esta investigación ha sido posible, además, gracias a la herramienta del indultómetro, desarrollada por Eva Belmonte, una periodista, y a las recientes informaciones del periodista Alberto Pradilla en Gara y a las informaciones firmadas en la década de los 90 por Jesús Duba en El País, así lo cuenta Público.es. Y nos vamos también a una información que nos envía Galgo Callejero, en este caso de Clarín.com, y es que denuncian una epidemia de explotación sexual y abusos a los chicos refugiados en Grecia. Así lo asegura este periódico, dice que refugiados menores de edad no acompañados se prostituyen en Grecia para conseguir el dinero necesario con el que pagar a las mafias de traficantes de personas que los transportan hasta países del norte de Europa, como Alemania, los nórdicos, el Reino Unido, Holanda o Bélgica. Así lo asegura un informe de Harvard que pone negro sobre blanco y dice una creciente epidemia, como decimos, de explotación sexual y abusos a los niños migrantes en Grecia. Y terminamos con una información que nos envía Flavia y nos pide que hablemos de Mosul. Lo hacemos a través de Principia Marsupia, que daba los buenos días hace relativamente poco desde Irak, en un barrio de Mosul, liberado del ISIS hace 2 días, dice, y recordaba, estos críos han vivido 3 años bajo el ISIS y semanas de sangrientas batallas por su barrio. Además a esto se suma que algunas zonas llevan meses sin entrar comida y hay quien muere de hambre. Gracias a estas informaciones que envía Principia Marsupia, que visibiliza y nos cuenta lo que desgraciadamente no es noticia, porque parece que unos países sí que son más noticia que otros. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Porque para hacer este proyecto sostenible, para que siga creciendo, para que se puedan ir incorporando contenidos, para que podamos hacer más cosas, para garantizar su continuidad, necesitamos la ayuda de todos los oyentes, todas aquellas personas que puedan participar, y para eso, sabéis, este es un programa que está sostenido por las suscripciones de los oyentes, gente de muchos países. Cuando vemos el mapa de los mecenas hay gente repartidas por todos los continentes y esto nos provoca una especial responsabilidad también y nos da libertad. Nos permite expresarnos con libertad tanto en televisión cuando toca como aquí en el programa, ¿no? Porque nos sabemos apoyados por la gente que participa y escucha de la misma vida del programa. Así que de verdad, de corazón, Alejandro, Juan Francisco, Josefa, Manuel López, Delia y tantas personas que se han hecho mecenas, que han dado un poquito de su confianza, colaborando con una cantidad que para algunas personas no es una broma, que sabemos del esfuerzo que supone. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. De bien nacidos es ser agradecidos, y este programa es posible porque hay gente que se ha comprometido a conseguir que salga adelante y hacerlo sostenible económicamente y que pueda convertirse en un trabajo, que pueda dar trabajo a otras personas. Así que de verdad, muchísimas gracias por vuestra confianza.
Sí que os pregunto por el fin de semana, no me seáis así. Que para empezar, el 6 de mayo no quiero excusas. Emilio, María, que os veo. Yo no tengo ninguna excusa. Emilio. Yo las suelo hacer pocas horas antes. Las excusas. No te preocupes que esta vez no te vas a escapar, porque hay un montón... Primero, están pidiendo que cuentes algún cuento dicen con paradoja, será con moraleja. Pero, que cuentes alguno de tus novelas, algún cagarruto que contarnos hoy en la nieve, algún pájaro al que se le cagaron, algún cagarro. Eso ha marcado a mucha gente. Algún cagarro en la nieve. Ha marcado un antes y un después en la cafetera. Solo la forma en la que Emilio consiguió... La verdad es que tenemos... Mary, por favor, acuérdate, apúntalo. Recuperar el sonido del cagarro de Emilio en la nieve. Solo la forma en la que consiguió reproducir ese cagarro cayendo de un lobo o de un zorro encima de un pajarillo que estaba helado en la nieve y que sonó chop. Solo ese cagarro ya daría para hacer una cuña. Las historias de Emilio, los cuentecitos de Emilio. Los cuentecitos de Emilio. Cuéntenos, abuelo. Emilio el cuentacuentos. ¿Sabes qué pasa? Que estoy escribiendo una carta disculpándome a la Asociación de Actores de Radio por lo que ha ocurrido aquí hace por la barbaridad que hemos hecho, por la interpretación que habéis destruido. Sí. Madre mía, qué bochorno. En fin, a los compilloguis de la escuela de la Resas les pido disculpas. Pero bueno, probablemente en honor a la verdad hay que decir que probablemente ha tenido un tono muy similar al que se produjo en realidad. O sea, estaba a la altura de la conversación. Podemos llamarles para averiguarlo. Podemos averiguarlo. Estaba a la altura de la conversación que mantenían con Pillogi. Pero, en todo caso, ¿qué vais a hacer este fin de semana? Pues no lo sé. ¿Mary? No lo sé. Estoy ahí a expensas de los planes que aparezcan. ¿Por qué me miras así? La vida improvisada. La vida improvisada. Al minuto, O sea, con tu juventud. Si yo tuviera tu juventud... Pues tampoco planearías nada. Pues no. Pues la verdad es que no. Mi juventud, qué triste juventud tuve yo. Es que me pasaba el día trabajando. ¿Y tú, Emilio, qué vas a hacer? Dignifica este programa, haz algo un poco rebelde. Vas a ir a una casa de intercambio de parejas. Cuenta algo que rompa un poquito si dices eso ya no cuento. Yo tengo ¿algún encuentro de viejos alumnos? No, una asamblea de una asociación a la que pertenezco, la asamblea anual. Me voy a Castuera, un pueblo de Badajoz, donde hubo un campo de concentración franquista, a hacer una visita. Y luego el domingo voy a ir a la presentación, el domingo, que es el día del libro, ¿no? San Jordi. Exacto, San Jordi, y que cada uno que le llame como quiera, pero es un mercado que tenemos que cuidar, porque la cultura es tan precaria en este país que ahora mismo conozco yo a alguna persona muy importante para mí que está pensando incluso en irse de él porque la precariedad con la que vive mucha gente en la cultura es terrible, ¿no? Y es un síntoma más de nuestra pobreza democrática. Y el domingo voy a ir a la presentación de un libro dentro de los actos que hay en Madrid, de un escritor que se llama Melini La Palma, que es un libro de relatos que se titula Africanos en Madrid. Y bueno, que tiene que ver son relatos de ficción, pero escritos a través de su propia experiencia, ¿no? Esta noche es la noche de los libros, además va a haber diferentes actos por todo, desde luego en Madrid. Yo supongo que es una celebración que se reproduce en otras ciudades también, pero en Madrid va a haber actos muy importantes por la calle, por algunos lugares, en algunos en algunas salas, y a mí Guille Espotor no me ha dicho que me vaya con él, así que me voy a ir con Guille Espotor, ¿no? A donde me lleve, allí donde haya libros y todo eso. Y Enfermeros Alesa dice: María, como baje de Teruel y no te vea, cierro las carreteras del Matarraña. Hay algunas personas deseando conocerte. ¿Están abiertas? Vamos a tener que llevar guardaespaldas. Sí. A ver si viene el Miguel, que venga el Miguel, que está fornido. Pues es que coincide con su cumpleaños, su fin de cumpleaños. Para que veáis lo resistente que soy, ¿eh? ¿Estás intentando introducir una excusa ya de forma preventiva? No, yo he dicho que voy a ir. Vas a ir, no vas a faltar. Sí, porque si no me echáis de la cafetera. Hombre, es que no tiene perdón. O sea, la primera desvirtualización que hacemos de forma clandestina en el Retiro, que nos estamos jugando el prestigio, la vida, nos estamos jugando todo, ahí quiero ver yo a la audiencia dándolo todo. A tope, ¿eh? 12 de la mañana, día 6 de mayo. No queda tanto, ¿eh? Estamos en abril, 21 de abril.
Es el mes que viene, es que no queda nada. Sí, estamos ya a la vuelta de la esquina. Y hay gente que está reservando billetes, que están haciendo grupos para venirse en coche. Es un buen fin de semana para aprovechar y pasear por Madrid. Estaremos aproximadamente de 12 a 2 allí haciéndonos fotos, grabando, desvirtualizándonos y luego ya que cada uno puede hacer lo que quiera. Seguro que hay grupos que se organizan para comer, seguro que hay alternativas allí. Y os puedo decir una cosa, por otros encuentros casuales que he tenido con los oyentes y con las oyentes de este programa. La gente de la cafetera es absolutamente encantadora, porque todos tienen muchas cosas que les unen, muchas cosas en común. Y aunque estamos todos dispersos, estamos escondidos por las profundidades del bosque de Sherwood, aquí no juzgamos a la gente que llega, ni le preguntamos de dónde viene, ni qué ha hecho antes, sino que nos abrazamos en este encuentro que supone cada mañana. Así que no faltéis, que hay una buena oportunidad para desvirtualizarnos, conocernos, en fin, todas esas cosas. El 6 de mayo es el Día Internacional sin Dietas. No sé si ello quiere decir que no vas a cocinar nada para la desvirtualización. Hombre, ahí no podemos cocinar nada porque solo nos falta poner una parrilla en el Retiro y que nos metan a todos en la cárcel. ¿Tú no dijiste el otro día, Fernando, que ibas a hacer una misa? ¿Una misa? Sí, me dijiste a mí que ibas a hacer una misa. ¿De qué estás hablando, María? Dije, si llegamos a 10.000 suscriptores voy vestido de sacerdote, que no es lo mismo que hacer una misa. No tenéis nada más que decir, no tenéis nada más que hablar. Fer, te metes con Emilio diciendo que es un pachorra, pero tiene una vida muy movida. Este hombre no para, Emilio es la voz de la cordura, da gusto escucharlo, dicen por aquí. Eso no nos deja muy bien, ¿eh? Devuélveme la voz. En internet yo solo digo una cosa. Yo voy a hacer una recomendación. Nos falta en este equipo, necesitamos a alguien un poco divertido. O sea, nos falta un poco de rock and roll. Oye, hemos sido muy divertidos. No me quiero meter con vosotros, pero madre mía, si tenemos que salvar la resistencia con este tono, vaya tres. A ver si alguien, menos mal que tenemos por ahí, Enrique Quesada, Pachi Freitez, a Hardy Useful, que son gente que vive el humor, que vive, en fin, la pasión, porque tenemos que levantar el ánimo. A ver, hablan aquí un mensaje, yo quiero vincularlo con un libro. A ver, ¿no? Miedo me da. Tinivera dice, no decís nada sobre el parque que se inauguró ayer en Madrid. Ayer a las 12 en Madrid se inauguró un parque dedicado a la 9, que es la división de Leclerc, que en agosto del año 1944 liberó París de los nazis y que estaba formada fundamentalmente por españoles. Había unos 145 republicanos españoles de diferentes organizaciones políticas, la mayoría de ellos anarquistas, que habían luchado aquí en la guerra y que, bueno, pues cada uno por distintos caminos, pero desde el norte de África, donde se prepararon para esa liberación, para venir a liberar Europa. Bueno, pues pasaron muchísimo tiempo, hablamos del año 44, de gente que el 18 de julio del 36 empezó una lucha contra el fascismo en España y la acabó en el año 44, 8 años después, en París, ¿no? Gente que no ha tenido casi honores. Y ayer la alcaldesa de París, que fue muy emocionante todo lo que contó acerca de ellos, Anne Hidalgo, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, les dedicaron un jardín en Madrid, ¿no? Y allí estaba Rafael Gómez, que es el último superviviente español de la 9, ¿no? Que era muy impresionante verle con 97 años, con una enorme dignidad y, bueno, como estuvo atendiendo a muchísima gente, estudiantes, gente que quería saber su historia. Y el salto que hago, la recomendación de un álbum gráfico, ¿no? Que ahora se están editando muchos que tienen que ver con la historia, ¿no? Con la historia reciente. Y en el caso de la 9 hay un álbum gráfico maravilloso que se llama Los surcos del azar, que es un verso sacado de un poema de Antonio Machado, de Paco Roca, que cuenta precisamente a través de que el propio Paco Roca descubre en Francia a un español que ha vivido de forma anónima, ¿no? Sin contarle a sus vecinos de la proeza de la que formó parte. Pues es impresionante cómo va contando todo el viaje de estos republicanos españoles desde que tienen que salir por la frontera de los Pirineos o salir a Orán hasta que consiguen liberar la capital de Francia. Y como decía ayer Anne Hidalgo, ese día
gracias a esos republicanos, tocaron las campanas de París y las de muchas ciudades del mundo, ¿no? Celebrando que empezaba de alguna manera el fin del nazismo. Y bueno, pues esa es mi recomendación para el Día del Libro, que tiene mucha memoria y que tiene mucho que ver con ese jardín que se encuentra en Madrid, que por fin empieza a haber espacios que sacan del olvido a gente que ha participado de los momentos más importantes de la lucha por la democracia en el mundo, ¿no? Luego, Tony Lodeiro nos habla dice, el librazo de Brenda Chávez para el Viernes Cultural. Y se titula Tu consumo puede cambiar el mundo, y habla de eso mismo, ¿no? Estaba mirando aquí un poco la sinopsis y es muy interesante, y habla de cómo nosotros con pequeñas acciones, con pequeñas actividades podemos cambiar nuestro consumo y también cambiar el mundo. Y termina la frase de esta sinopsis diciendo: la utopía está más cerca de lo que pensamos y nuestro consumo tiene mucho que ver con todo ello y hay que descubrirlo. Perdona, no solamente muy recomendable el libro Tu consumo puede cambiar el mundo, de Brenda Chávez, sino que fue mi compañera de colegio cuando éramos críos. O sea, fíjate la casualidad, lo que es la vida, como el cosmos, como los planetas, qué casualidad, ¿eh? Sí, qué cosas Brenda Chávez. Qué cosas que Fernando era de mi grupo de amigos, sus batallitas, ¿no? Mis batallitas del colegio. Nos vimos hace, pues yo creo que la última vez que nos hemos visto ha sido hace 1 año o 2 años, pero compañeros de colegio de la infancia, con mi amigo Guille, Miguel, con Mónica García, en fin, Nico, Madgi, Ángel, todos los amigos que seguimos manteniendo muchísimo contacto, una parte de ellos, ese núcleo. Y Brenda Chávez, oye, me habéis dejado impactado ahora que de pronto surja su nombre con este libro que yo sí, es verdad, tenía conocimiento de que había salido publicado y estaba esperando para buscar un momento para entrevistarla, pero mira, ya que nos llega en voz de la soberana resistencia, de la audiencia de la cafetera, pues hablaremos con Brenda Chávez aquí en el programa. Bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos, de verdad, de corazón, que paséis un buen fin de semana, que os portéis muy mal, que dignifiquéis un poquito el paso del ser humano por este planeta y disfrutando. Hacedlo por los demás. Bueno, el lunes volvemos. Dilo. Y no dejéis que lloren por vosotros y vosotras, porque los que tenemos que llorar realmente somos los que estamos sufriendo todo lo que está pasando. Bien dicho. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós. Adiós a todos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Disuélvanse, vuelvan a los bosques, váyanse a las profundidades, permanezcan allí ocultos. El lunes nos volvemos a escuchar en la cafetera. Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano.